Bueno, vamos a tomar contacto con el doctor Julio Befani Beltrán, nuestro acostumbrado columnista en el tema COVID, y dolorosamente, en todos los programas, y lo vamos a hacer que hasta que esto no termine, ¿sí? Vamos a tomar contacto con gente que sabe. Doctor, como siempre decimos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué se hace en una guardia de un hospital? Yo no quiero cargar tintas porque sé que los profesionales de la salud, las profesionales de la salud, los trabajadores, las trabajadoras de la salud están agotados, están sobrecargados de tareas con el tema COVID. ¿Qué se hace cuando hay un caso extremo, grave, que llega con COVID una persona paciente? ¿Qué se hace? Bueno, fundamentalmente hay dos lugares donde se está atendiendo en estos momentos en los grandes hospitales. Y hay lo que sería más fácil de entender, una entrada COVID y otra entrada no COVID. Es decir, Sí. uno tendría que, es un triage, es decir, un primer examen para digamos, diferenciar a los pacientes. Uno lo primero que hace es, si viene con síntomas de COVID o síntomas respiratorios, entraría por acá. Y si es, por ejemplo, doy un ejemplo, un accidente cerebrovascular, una fractura, entraría por acá. O sea, separar los pacientes y tener dos caminos distintos para atender a los pacientes. Que también a veces se puede hacer en guardias, habitualmente hay que hacerlo, en lugares separados. Por eso se entra una parte, a veces se hace cuando hay posibilidades por atrás del hospital, o sea, la entrada está por una calle y la otra entrada de otros pacientes por otra calle. Yo imagino, doctor, que pese al agotamiento que tienen, hay un principio general que es salvar la vida en este caso, que son principios que rigen en cada ciencia. La ciencia médica rige este principio, hacerlo agotable e inagotable para salvar la vida de una persona. Imagino que un profesional, una profesional que tiene enfrente suyo un caso COVID que es delicado, que es grave, y además tiene alguna dependencia, por ejemplo, y si no una dependencia, con criterio sabe si el tema es urgente o no es urgente, imagino, ¿sí? Sí, indudablemente eso sale del diálogo, del conversatorio o del interrogatorio. Indudablemente uno lo primero que tiene que hacer antes de definir cuál es la conducta que va a seguir con un paciente, preguntarle lo mínimo elemental, lo necesario, lo elemental, es decir, ¿tenés alguna patología de base? ¿Tenés alguna enfermedad importante, alguna enfermedad crónica? Para pensar que puede ser un agravamiento de esta enfermedad o simplemente poder tranquilizarte y atenderlo por más tiempo. Sí, yo no quiero cargar tinta, se lo digo sinceramente, pero lo más doloroso es la muerte, es el fallecimiento, el colapso de una persona, el colapso y la catástrofe en un sistema de salud en la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Hacía referencia concretamente al tema de Lara Aguirre, esta jovencita que murió por falta de atención. Y no lo digo yo, lo dice el propio gobierno de la provincia que admite, que admite que la atención no fue correcta, que hubo falta de empatía. Yo lo mandaría a quienes obraron de esta manera al psicólogo, se lo digo sinceramente, para ver si acrecienta su empatía con los pacientes. Bien, y hay otro principio en derecho, doctor, nadie puede admitir su propia culpabilidad, su propia responsabilidad en derecho. Esto no quiere decir que lo nieguen, después lo va a probar. Quien actúa de esa manera, quien admite su propia torpeza, significa relevo de prueba. Vas condenado directamente. Condena que la vamos a pagar nosotros, doctor. Sí, yo creo que esto tiene que hacerse un estudio muy, muy profundo para ver realmente cómo sucedieron las cosas, cuáles fueron las causas, las consecuencias las sabemos, pero cuáles fueron las causas. Por más, como dijiste vos muy bien, por más que uno esté trabajando al límite, en medicina hay algo que no se puede perder, es que somos seres humanos. Entonces, eso es fundamental y un individuo tiene que ser tratado como tal, como tú igual. Eso es fundamental. Es muy difícil en algunos momentos y en algunas circunstancias o situaciones especiales, es muy difícil. Y yo te digo la verdad, no quisiera estar en los zapatos de muchos de los colegas que están o en las guardias o en las terapias, porque la situación debe ser muy, muy difícil, tanto por lo que se está pasando, tanto por lo que se pasó y tanto por lo que se avecina, porque esto va a seguir por lo menos un tiempo más
dada la situación y dado los casos como están, no, digamos, como los casos como están no disminuyendo. No, y es importante esto, y yo recuerdo que los primeros contactos que mantuvimos con ustedes, siguiendo un criterio científico, un criterio profesional, usted, Capielo, Andrea Uboldi, que son funcionarios para mí, funcionarios de nota, saben el tema, por eso consultamos nosotros a la gente que sabe el tema, han dicho cortar la circulación. Bien, muy bien, cortamos la circulación, dictamos normas restrictivas, etcétera, etcétera, pero después, ¿cómo controlamos? Por un lado, perdóneme doctor, y le doy pie a esto, por un lado, sus colegas de médicos de la verdad, que son para mí son médicos de la mentira, hacen por segunda vez en Rosario el pasado fin de semana largo, sábado y domingo, una reunión. No se dieron cuenta en la primera reunión. Por otro lado, doctor, queremos ir cortar la circulación y estamos alimentando la Copa América en la República Argentina, el fútbol. Una vergüenza. A ver, primero, estas reuniones que están haciendo los que dicen ser médicos de la verdad, fíjate que el lunes hicieron una a la noche, a la tarde en San Lorenzo también. Eso es lo mismo que las otras, te digo yo, que me vienen a decir de las fiestas clandestinas. ¿Qué fiestas clandestinas si todo el mundo sabe? Vos entras a las redes sociales y sabes dónde se hace, cuánto cuesta, qué te van a servir, qué dicho que iba a estar. Y en estas reuniones pasó exactamente lo mismo. Lo que pasó en Rosario con este grupo de gente fue lamentable, vergonzoso. Y de mi parte yo creo que las asociaciones médicas tienen que tomar alguna medida y tienen que, no sé si sancionarlos, pero por lo menos llamarlos porque están en contra. Primero de un decreto, de una ley, nos guste o no nos guste, está. Y después están contra la humanidad. Eso por un lado, es vergonzoso. Y la otra es el hecho de que, como dijiste vos, nos miden a todos con la misma vara, es mentira. A mí me prohíben salir. Al pobre tipo que tiene un comedor, un restaurante, una heladería, le están prohibiendo abrir. Es decir, lo están llevando a que cierre su negocio. Y los señores del fútbol siguen haciendo de las suyas, no respetan los distanciamientos, no respetan los aislamientos, no hacen las restricciones de los 10 días o 14 días como corresponde, siguen jugando, al día 11 ya están en una cancha de fútbol. O sea, eso es lo que está llevando a que la gente se revele, porque no son creíbles, no es creíble lo que nos están diciendo. Ya no se puede creer, porque vos fíjate, a nosotros nos restringen y a los jugadores de fútbol, digamos, no a los jugadores, al fútbol lo liberan, van delegaciones, y ahora viste que se ha publicado una nueva cepa en Brasil, que la están estudiando, porque no saben qué infectividad tiene, si es como la Manao o es distinta. Entonces, ya no podemos seguir así. Doctor, vale la pregunta que siempre hacemos nosotros. Ustedes insisten permanentemente con justa razón y con aval científico. Hay que cortar la circulación. Sí o sí, hay que cortar la circulación. Pero no es lo único, Alberto. Tengo Sí. que cortar la circulación, aumentar el testeo, aumentar el número de testeos. Fíjate que estamos teniendo un 40% de positividad de lo que hacemos y eso hay que bajarlo a un 10%. Fíjate si nos falta. Y la vacuna. Mientras no vacunemos, la falta de la no circulación va a ser muy escaso. No nos va a dar resultado que esperamos si no hacemos esas otras cosas, con el testeo del aislamiento y con la vacuna la cobertura de inmunidad. No, y usted dice, también antes de preguntarle, hacerle la última pregunta, usted también dice permanentemente, ¿sí? Dice permanentemente, cuidado, que no nos digan cuántas vacunas van a venir, sino cuántas vacunas vamos a poner en práctica en el país, ¿no? Que sí, 10.000, 5.000, 15.000, 1.000.000, en septiembre vamos a tener, no. ¿Cuántas hay? Ese es el tema. ¿Cuántas tengo hoy? Vos fíjate que recién estaba escuchando a un colega tuyo en una radio local de Rosario, de que recién ahora, después de 4 meses,
Escucha bien, después de 4 meses se le va a aplicar la segunda dosis a los internados en un geriátrico. Ujú. O sea que una población que tenés que tener, ya tenés más de 60 años, para arriba toda la edad que vos quieras. O sea, recién ahora, a los 4 meses, se les va a aplicar la segunda dosis a la gente que después salimos a decir en los spots publicitarios, estamos protegiéndote. No me están cuidando como corresponde. No están cuidando a la gente como corresponde. Doctor, y la pregunta que vale de siempre, ¿dónde estamos parados hoy por hoy? Porque la próxima semana, teóricamente, volveríamos a la normalidad, después del confinamiento de 9 días. ¿Dónde estamos parados hoy? Primero, te corrijo, va a pasar mucho tiempo para que volvamos a la normalidad. Vamos a volver con algunas libertades, pero no las que tuvimos antes. Va a pasar mucho tiempo para volver a lo que se presume normalidad. Vamos a tener que acostumbrarnos a una normalidad distinta. Eso por un lado. Y estamos parados en un lugar muy crítico, en una situación muy crítica y por bastante tiempo vamos a seguir con el sistema de salud colapsado. Doctor, le agradezco infinitamente y le agradezco por su prudencia, por el manejo de la información. ¿Sí? Un gran abrazo como siempre, doctor. Un gusto, Alberto. Chao, chao. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Contacto con nuestro querido amigo y colega de la zona de Reconquista, Departamento General Obligado, norte de la provincia de Santa Fe, Villocampo, para ser más preciso, pero todo es una región muy rica, muy productiva, importante del norte de Santa Fe. Se fuma un cigarrillo, como siempre, está tomando mate también, que es su costumbre permanente. Uber Craconia, ¿cómo te va, Uber? Como siempre decimos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Decime, te he seguido en los posteos a través de los portales donde laboras como periodista en el norte de la provincia. Prácticamente en las últimas horas no hay más camas en Reconquista. Se terminaron las camas críticas, como el resto de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Sí, para malas informaciones tenés un surtido interesante en el norte de la provincia. En realidad, esta mañana se confirma oficialmente esta versión de que no hay más camas. De aquí en más, quien ingrese necesitando una cama crítica o UTI, o instalada en UTI, quiero decir, en terapia intensiva, va a tener que esperar en los pasillos. O sea, vamos a empezar a ver ese triste espectáculo lamentable que alguna vez nos hemos imaginado que podría llegar a pasar. Hoy es parte de la realidad. Hoy es parte de la realidad. Esa abstracción que uno dice, bueno, pero nunca vamos a llegar a esto no va a pasar. Bueno, está pasando, está confirmado oficialmente, no hay más camas. O sea que de este lunes, recomienzo de semana, que es miércoles en realidad, terapia intensiva en Reconquista, confirmado por el propio director, dicen que no hay más camas. Y el escenario que tenemos es patético. ¿Y dónde pueden ir más cerca ustedes? ¿Al frente? ¿A Corrientes? ¿Sí? ¿O venir para este lado del sur de la provincia de Santa Fe? ¿Santa Fe o Rosario? ¿Que está igual o peor? Está igual o peor. Sí, podríamos ser Corrientes y podría ser Resistencia, que incluso en el norte de Santa Fe nos queda más cerca Resistencia. Desconozco la realidad de Resistencia, Chaco. Desconozco. Sería bueno preguntar porque la verdad sería una solución porque se trata de vida o muerte. Cuando vos tenés un pariente en situaciones parecidas lo vas a llevar a cualquier lado. O sea, no sé si Resistencia tiene camas, está algo parecido o si está dispuesto a recibir los casos de Santa Fe. Esa sería otra pregunta interesante de hacer, ¿no? No, yo la información que tengo de los últimos días, de la semana próxima anterior, antes del fin de semana largo, es que la provincia de Córdoba tiene el triple de camas críticas que nosotros. Y nos estaban abasteciendo a través de Rafael en la famosa Ruta 70, conectando con Balneario o Miramar, o yendo
hacia el sur por San Francisco. Desde Rosario iban vía autopista Santa Fe Rosario hasta Marco Juárez, Leones, Belleville, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a llegar un momento que va a estar todo abarrotado. Decime, y en el medio de toda esta crisis que se vive hoy por hoy, ¿qué son estas marchas de la libertad que se hacen en Reconquista en la cabecera del departamento? Es un poco raro explicarlo esto, ¿no? A veces uno podría explicar simplemente desde la taradez, la locura, pero parece ser de que, bueno, que todas las mañanas esta gente revisa el Twitter de Patricia Bullrich, que es un poco quien arenga todas estas cuestiones, y se sale. Claro, no se puede explicar de otra manera, Alberto, no se puede explicar. A ver, sale el director de un hospital y dice, muchachos, no hay más cama, acá se va a morir el que se tenga que morir. Te está pintando, si esto no es como dice el Nano Serrat, si esto sería trágico, sería hasta gracioso, ¿no? Pero, y frente a esto se sigue insistiendo con marchas, se sigue insistiendo con estas barbaridades, hablando de libertades individuales en un contexto como este, pues esta gente no entiende el idioma y tiene problemas cognitivos. Y la verdad que es un poco así. Yo no le rebajaría el precio a la estupidez, Alberto, porque, a ver, la perversidad de la maldad es la estupidez. ¿Por qué se dice? Porque, a ver, un asesino se puede convertir y un asesino sabe que mata. Convive con esa conciencia. El estúpido mata y no se da cuenta. El estúpido es el maldito gratuito, esa maldad gratuita que no se hace cargo. Entonces, pongamos en relieve sobre el particular esta gente, porque esta gente yo me temo que no tiene mucha idea de qué está haciendo, porque incluso está poniendo en riesgo su propia vida. Entonces, debo entender que viene desde esas orillas, viene desde esos criterios ensalzados en la estupidez y en la imbecilidad. Ahora bien, hay una cuestión política también, Alberto, que el año pasado no se han dejado macanas por hacer, desde la Intendencia de Reconquista, de la Intendencia de Avellaneda, la poca participación de los legisladores, ha habido barbaridades una tras otra, y también se llegó a un contexto en la que no había camas críticas, no dispuestas, digamos, había reservas, pero la gente se moría igual. Yo había hecho una denuncia el año pasado de que de 56 internados en UTI, en Reconquista, se habían muerto 55, en un porcentaje de 90 y pico % de muerte, que era una locura. Y esto no pasaba porque las camas estaban ocupadas, esto pasaba porque el hospital estaba manejado por gente que estaba facturando, no le importaba mucho la gente. Se le entregó el presupuesto, escuchá lo que te voy a decir, el presupuesto del hospital, estamos hablando de un hospital de alta complejidad, a una organización que se llama Gremial Médica, que es una entidad que nuclea los intereses del sector privado. Se lo privatizó. ¿Cómo? Se lo privatizó directamente el hospital de Reconquista. Se privatizó el presupuesto. Bueno, en este contexto se murió gente, se nombraron a dedo un montón. A ver, ¿quién es? Creo que todavía está nombrada el año pasado como la contadora del hospital. Era quien oficiaba de presidente del famoso Consejo Administrativo del hospital. Se hizo elegir ella misma por los miembros cuando ella tenía voto doble. O sea, todos estos desaguisados que pasaban, y era todos los días una lamentable tragedia que nos visitaba todos los días y que superaban escándalo tras escándalo, naturalmente que es información que la gente acopia y es bronca que se va juntando. Entonces, a esta gente que viene del lado de los descerebrados, se junta alguna gente también, digamos, que no se siente representada por la política, que no se siente respaldada por ninguna decisión, que entiende que sus dirigentes políticos están en otra cosa. Entonces hay un combo, Alberto, un combo que explica la cantidad de gente que hoy, o ayer, o antes de ayer, no me acuerdo cuándo, se empezaron a sumar en las calles, pero en definitiva, digo, esto es un contraste, desde donde se vive la realidad de Reconquista del Norte, que es trágico, pero que al mismo tiempo tiene que ver con la respuesta que da la gente hacia esos vasos comunicacionales con el orden político que no existen. Claro, y la inoperancia se paga muy caro y encima Vicentín. Encima Vicentín, porque son los resabios, es el odio sobre el odio de los Vicentín y compañía, que más de uno tiene miedo, o más de un integrante del directorio de Vicentín, que después lo vamos a dejar para una próxima oportunidad, tiene miedo de ir preso porque están sospechados de delincuentes en Rosario y a nivel internacional. Encima Vicentín de todo esto. Uber,
Es doloroso lo que acontece en Reconquista, pero máxime cuando me planteas este tipo de inoperancias, de falta de gestión por parte del principal efector de salud público, como es el Hospital de Reconquista. Es doloroso esto, ¿eh? Absolutamente. Y vos hablabas de Vicentín y yo coincido con vos que debe ser la misma gente porque los argumentos son muy parecidos. Y Sí. salir en contra, digamos, en este corso de Dioniso, este corso en contramano, tiene que ver con esa dinámica que tiene esa gente. Pero, a ver, a mí me llama, y por último con esto cierro, Alberto, la falta del ejercicio del poder. A ver, tiene que ver con esto. Cuando vos tenés gente en este contexto, llamás a la policía, organismo de seguridad, y dispersás la marcha porque sabés que estás poniendo en riesgo la seguridad de la gente. No pasa nada, la policía está acompañando, y no estoy criticando a la policía tiene la orden de ir a acompañar. Ahora, claramente detrás de esto hay un poder político muy fuerte que se olvida de llamar y de cumplir con el rol que le cabe, que es el ejercicio del poder. Ahora, vos tenés Mancha, Vicentín, tenés todo este quilombo, poder político que es inexistente, que debe ser cómplice de toda esta situación, pero yo recuerdo algo que tiene que ver con esto, y con esto cierro, Alberto. Las cárceles en la Argentina están llenas de perejiles, está lleno de analfabetos funcionales y ladrones de garrafa. La gente de Vicentín todavía no se le pintó los dedos. Entonces, en este contexto, digo, es para analizar desde un lado y del otro que explica, en cierta forma, este combo, ¿no? Bueno, te hago una última pregunta por sí o por no. ¿Qué rol juega en todo esto, detrás de estas marchas por la libertad, el senador, supuestamente progresista, pero que es un macrista, o sería un macrista disfrazado de progresista, Marcón? ¿Apoya estas marchas? Es difícil advertirlo y confirmarlo, Alberto, porque obviamente no va a cometer el error y la estupidez de salir a embanderarse con esta gente. Pero la sospecha está detrás de que las máximas autoridades políticas del departamento obligado se olvidan de llamar a los organismos de seguridad para dispersar esta marcha. Ha habido ejemplos claros, por ejemplo, en cuando la algodonera Vicentín el año pasado tenía problemas y habían hecho marchas en la calle, no tardaron de mandar. Trabajadores. Pero mandaron los fiscales. Acá los fiscales no aparecen, la policía aparece, pero para otra cosa, con lo cual uno deduce que las máximas autoridades políticas del departamento obligado naturalmente tienen ganas de que estas cosas pasen, ¿no? Te agradezco infinitamente, Uber, muy claro como siempre, ¿eh? Muy claro como siempre. Uber Caconia, Reconquista, Uber Caconia, General Obligado, Uber Caconia, Villocampo. Un abrazo, ¿eh? Cariño como siempre, ¿eh? Querido colega. Igualmente para vos, un abrazo. Cuando pretendemos en buena información, hablamos con los que saben, como siempre lo decimos. Lo decimos con Befani, lo decimos con autoridades políticas y legisladores y legisladores de la provincia. En este caso, vamos a hablar con el diputado provincial del peronismo, Luis Rubeo, que tiene una trayectoria en el peronismo, sabe lo que significa la política en la provincia de Santa Fe. A la vez, en este caso, es presidente de la Comisión de Seguimiento de Vicentín. O sea que tiene la mejor información. Como siempre decimos, diputado, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. El COVID, la situación es grave en la provincia de Santa Fe, no hace falta que lo digamos nosotros. Antes tenido una reunión ustedes en las últimas horas con Sergio Reglovich, que representa los intereses de los trabajadores como veedor en el proceso concursal y de quiebra de Vicentín. ¿Qué información obtienen, digamos, de Reglovich a este respecto? ¿Cómo le va, Alberto? Bueno, gracias por convocarme. Mire, la reunión ayer con Arelovich fue bastante gráfica, en el sentido que él nos hizo un detalle pormenorizado de cómo está la situación y lo que ellos vienen viendo desde la veeduría externa que vienen llevando adelante dentro del concurso de Vicentín Saíc. Y allí lo que Arelovich nos decía es de que está confirmado la que significa el total de la deuda que tiene Vicentín a través de la sindicatura, que estaría en el orden de los 145.000 millones de pesos. Eso significa, traducido a dólares, nada más ni nada menos que 1.436 millones de dólares, que esa deuda está consolidada. De que el patrimonio actual que tiene Vicentín Saíc, tomando el de los accionistas y el de los directivos y todo, no llegaría a un tercio de ese patrimonio.
Sería muy difícil de que si entráramos en un proceso, el final, digamos que sería un proceso de quiebra, de que los acreedores se puedan hacer de sus acreencias. Y en ese sentido lo que nosotros le preguntábamos a Arelovich es qué visión tenían ellos, y qué visión tenía él, y qué visión tenían los trabajadores con respecto a esta propuesta que ha hecho circular Vicentín, donde 3 grupos empresarios estarían en condiciones de comprar. La verdad que hasta ahora es una buena intención solamente, porque no se ha avanzado, sobre todo porque el pasivo que tiene y la renegociación que tendrían que hacer con los actuales acreedores sería una propuesta de larguísimo plazo, con quitas sumamente importantes y que la verdad que pondrían en una situación muy, muy difícil, sobre todo a los acreedores granarios y a los acreedores, como le dicen, locales, porque aquellos que son los bancos internacionales que tienen su deuda especificada, la tienen, perdón, dolarizada, no tendrían inconveniente y podrían llevar adelante un proceso. Ahora, hoy por hoy la situación de Vicentín está absolutamente complicada y él nos decía de que donde más se ve esta complejidad es en lo que significa el polo de desarrollo de Avellaneda y Reconquista, que es donde ellos tienen la planta de biocombustible, planta que cuando nosotros hablamos hace 20 días atrás con los trabajadores aceiteros nos dicen que está funcionando a un 20% de su capacidad, de que prácticamente no tienen ingresos de camiones diarios, de que no hay materia prima, de que se han reducido una determinada cantidad de turnos de trabajo. Nos daban un ejemplo, Alberto, que me parece que es sumamente gráfico. Decían de que Vicentín sabe cuándo paraba las calderas, cuando estaba en pleno apogeo. Fin de año y el 1 de mayo. Ahora la paran todos los fines de semana. Esto significa de que no tienen actividad. Entonces estamos en una situación complicada y la verdad que el cuadro que describía Arelovich ayer se complica más aún con las distintas presentaciones que viene haciendo la FIP Santa Fe, con la cual nosotros tenemos previsto poder reunirnos, porque allí hay una serie de cuestionamientos a lo que sería el porcentaje de venta que habría efectuado Vicentín Saíc de Renova, que es la planta más importante que tienen de exportación de granos y de speller y de aceites. Y entonces lo que nos decía Arelovich es que estamos en un cuadro de situación sumamente difícil y nosotros, algunos, como el caso mío y otros legisladores que integramos la comisión, no la totalidad, pero sí la mayoría, le dirías que pensamos de que esta propuesta que el directorio de Vicentín ha hecho circular como una propuesta de compra, que hoy es solamente una expresión de deseo porque nadie sabe efectivamente cómo se va a hacer, sería solamente para tratar de alargar el proceso concursal y nosotros a eso lo vemos altamente negativo, Alberto. Claro, déjemelo decir a mí, es un cuento chino de Diego Aguilar, ex embajador macrista en China, que para seguir con su costumbre hizo un gran operativo de prensa en los últimos días. Usted hace referencia a una investigación por parte de la FIP Santa Fe, de la capital de la provincia de Santa Fe. Son 122 millones de dólares que 126, 126, perdón, cuando le transfieren el paquete o parte del paquete de accionario a Renova, no aparece en ningún lado. No está en ningún lado. ¿Dónde están los 126 millones de dólares? Bueno, pero no solamente lo que tenemos que ver, Alberto, son los 126, eso de Renova, que hay una presentación en tribunales internacionales, que en los tribunales de Nueva York, que ha hecho el doctor Moyano, que yo sé que usted lo ha entrevistado también, que está planteando sobre esta cuestión. Hay denuncias que también se están llevando adelante en el Fuero Federal, en Comodoro Pi, en la capital federal, que la está llevando adelante el fiscal Polillita, y en las que está llevando adelante el fiscal Miguel Moreno en la ciudad de Rosario, sobre lo que significa falseamiento de datos y demás. Yo creo que estamos ante un proceso penal altamente complicado para muchos de ellos, pero aquí yo siempre trato de hacer un paréntesis, Alberto. Una cuestión es la situación penal y que nosotros como comisión también vamos a acompañar, inclusive tenemos prevista alguna serie de reuniones con el fiscal Salún, con el fiscal federal de Reconquista, con el fiscal Miguel Moreno, le vamos a plantear nuevamente al fiscal Polillita una serie de requisitorias, pero esa es la parte jurídica que queremos saber la verdad y a dónde fueron los dineros. Y la otra es la que nosotros necesitamos, es que Vicentín siga funcionando, Alberto. Porque si nosotros no tenemos a Vicentín funcionando, se cae la actividad económica, se pierden los puestos de trabajo, se resiente la actividad en la provincia y perdemos una empresa testigo en uno de los comercios más importantes que tiene la República, que es el comercio internacional de granos. Entonces, nosotros tenemos que llevar adelante todos los esfuerzos necesarios para que Vicentín siga funcionando. No, y además tener en cuenta las fuentes de trabajo, que no son pocas, arriba de 4.000. Usted sabe como yo que estamos hablando alrededor de 7.000 trabajadores. Ayer Arelovich lo decía con absoluta claridad. Hay en la zona, en el polo industrial, lo que significa solamente Reconquista Avellaneda y la zona de Timbúes, San Lorenzo, estamos hablando de, creo que dijo exactamente, 2.236 trabajadores.
que gracias a Dios hasta ahora por el proceso de fasón, o sea, de alquiler de instalaciones que está llevando adelante Vicentín, tienen garantizado el cobro de su salario. Ahora, con eso solamente lo que se hace es pagarle a los trabajadores. ¿Y cuándo van a cobrar los acreedores? Que esto es lo que nosotros estamos cuestionándole al directorio actual. No hay un plan de negocios que diga de que hay una propuesta suficientemente atractiva. O sea, cuando nosotros decimos esto, ¿qué nos contestan? Que tienen plazo hasta septiembre, que todavía ellos están elaborando una propuesta, pero uno por los trascendidos que tiene, por las personas que están vinculadas a la actividad, por los corredores de bolsa, por los corredores granarios, por los acreedores granarios, por el Banco de la Nación Argentina, hasta ahora no se ve plasmado un plan de negocios atractivo que pueda poner en marcha nuevamente a Vicentín en su capacidad plena y que además pueda tener utilidades para pagar lo que debe. Dígame, todo esto usted lo tradujo en un libro. Es buena, es rica la información que tiene usted como presidente de esta comisión. Queda Nosotros, plasmado. Alberto, lo que quisimos hacer, yo no tengo dotes de escritor, lo único que quisimos hacer es darle un testimonio gráfico y que quede más allá de lo que uno dice, porque cuando uno habla de estas cifras y habla de 1.436 millones de dólares y 126 por el otro y 145 mil millones, yo me imagino que el que nos está escuchando piensa de que nosotros estamos fabulando, de que estamos contando cosas que no son ciertas. Entonces lo que quisimos hacer, además de mi valoración personal, es volcar toda la información de los 3 primeros informes que hicimos como comisión para que allí todos aquellos que quieran puedan acceder a esa información y que quede como un material fidedigno de lo que nosotros estamos diciendo y respaldatorio de las cosas que decimos. Bueno, en su calidad de legislador de la provincia de Santa Fe, diputado provincial del peronismo, ¿se viene una nueva etapa? ¿Hay, digamos, una nueva agenda para tratar y que tenga relación, por supuesto, con los intereses del Poder Ejecutivo y de la legislatura de la provincia? Porque pareciera que todo queda trabado ahí en la legislatura, conectividad, las leyes anti-SAIN, etcétera, etcétera. ¿Hay una nueva agenda? ¿Están elaborando una agenda ustedes? Mira, Alberto, estamos tratando de hacerlo y tratando de hacerle entender al Poder Ejecutivo y ya en el día de ayer avanzamos bastante en una reunión que se hizo con el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, con el ministro de Gobierno, Roberto Zuckerman, y con el secretario de Gobierno, Oscar Urruti, donde todos los legisladores de justicialismo, me refiero a senadores y diputados, participamos de una reunión donde el Ejecutivo nos informaba cuáles van a ser las leyes que va a mandar a la legislatura modificando el Código Civil, donde está modificando lo que significa todo el funcionamiento de la Dirección de Personas Jurídicas y todo un ordenamiento del Ministerio de Justicia. Y a nosotros nos parece que ese es el camino adecuado, donde nosotros los legisladores, antes de que llegue el mensaje frío del Poder Ejecutivo a la legislatura, podamos analizarlo, podamos ver, poder dar nuestras impresiones, y lo mismo va a hacer el Poder Ejecutivo con los otros bloques. Y estamos tratando de inaugurar esta nueva etapa que tiene que ser beneficiosa no para la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, sino en definitiva con las leyes que el Poder Ejecutivo necesita para poder llevar adelante acciones de gobierno mucho más específicas. A ver, nosotros tenemos pendiente la ley de conectividad en la Cámara de Diputados, tenemos pendiente las leyes que modifican estructuralmente la seguridad en la provincia de Santa Fe, lo que significa el ordenamiento de la fuerza policial. Bueno, todas estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa y tenemos que tratarlas, independientemente de que cada uno tenga su posición. Hago una última pregunta. ¿Estaba el sector representado por Trasperri en esa reunión del peronismo? Sí, estábamos todos los legisladores, estábamos los 12 senadores, de los 13 senadores de justicialismo, digamos, los 12, perdón, del justicialismo senadores, más los 7 diputados. Soplan vientos distintos en la provincia. Ojalá que sea para mejor de todos. Yo creo que sí, y además sobre todo en un año difícil, porque este año va a estar teñido no solamente por el tema de la pandemia y el COVID que nos está pegando duramente y que nosotros tenemos que pedirle a la población de que siga haciendo esfuerzos más allá del costo personal que a cada uno le significa, también vamos a tener un año electoral. Y esto va a de alguna manera enrarecer la cuestión de las relaciones entre las fuerzas. Y bueno, para eso necesitamos de que haya un diálogo sincero y claro, donde cada uno de los sectores digan hasta dónde puede llegar o hasta dónde no lo puede hacer para que todos sepamos dónde estamos parados. Abrazo como siempre, muy buena información, gracias. Abrazo como siempre. Gracias Alberto, gracias por convocarme. Bueno, bien, nuestros y nuestros adultos mayores siempre siguen siendo los más vulnerables, los más expuestos, vulnerables económico y socialmente, ¿sí? Los olvidados, desde siempre. Y ahora se ha expuesto a las modernas estafas a través de Internet. No saben manejar muy bien la tecnología digital,
requieren siempre la presencia de un ser querido, de un amigo, de alguien que los ayuda, y cuando están solos los pueden llegar a someter a una estafa. Tema que nos había quedado pendiente con la doctora Liliana Coronel en la última charla hace 15 días atrás. Doctora, como siempre decimos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo es este tema? ¿Qué asesoramiento, qué sugerencia, qué consejo le hace a los adultos mayores usted que quedan expuestos, digamos, a cualquier tipo de viveza criolla que algunas veces sale muy caro porque es una estafa? ¿Qué le sugiere usted? Bueno, saludo a todos y el asunto es un tema muy delicado, pero es también bastante profundo. Nosotros lo hemos estudiado en todas sus aristas porque tiene un doble daño. Las estafas telefónicas y las estafas por internet encierran una doble lesión. Primero, la lesión económica, ¿no es cierto? Porque en esta época que a nadie le sobra nada, más bien a todo el mundo le está faltando, el hecho de ser desapropiado, desapoderado de algún bien, de algún monto, de alguna cantidad, es muy importante. Pero además está el tema de la lesión emocional, ¿no es cierto? De la lesión en autoestima, que yo veo que mucha gente que viene a consultarnos, clientes nuestros en general, gente conocida, queda muy afectada en su seguridad personal, ¿no es cierto? Primero porque se considera que es el único al que le pasó, o que es un tonto, inclusive o que se dejó madrugar, por así decirlo. Les quiero decir una cosa, nosotros hemos acompañado mucha gente y hemos asesorado a mucha gente, y cuando uno va a hacer el trámite de la denuncia, ahora no, porque estamos en plena cuarentena, pero en la época que se podían hacer denuncias presenciales, encontramos la novedad que los lesionados no son solo los adultos mayores. Hay mucha gente joven a la que le pasa también. O sea, primero, eso quiero desmistificar para que no piensen que son solo los adultos mayores. Pero como nosotros nos preocupamos de adultos y adultas mayores, nos dirigimos a ellos. Primero, le pasa a todo el mundo. Vamos a naturalizar esto porque a tal punto que no es un problema de tu cuadra, de tu barrio, de tu ciudad o de nuestro país, sino que ya tiene un nombre en inglés, el cibercrimen que está pululando por todos los países. Las denuncias telefónicas se llaman phishing y las denuncias por correo electrónico, phishing. A mí no me gusta hablar en inglés, pero lo que quiero revelar con estas dos palabras, que ahora lo vamos a decir en castellano, son denuncias telefónicas y denuncias por correo electrónico. Tienen nombre en inglés porque están en todo el mundo y constituyen en estos momentos una rama que se llama cibercrimen. O sea, inclusive hay jóvenes abogados que se están especializando en este tipo de crímenes. El Estado Nacional los está investigando y tiene a nivel nacional una unidad fiscal de este tipo de denuncias. En las provincias no está todavía esta fiscalía, pero ¿a dónde hay que denunciar? Hay que denunciar primero en el 911, que es la policía. Segundo, en el organismo que dicen, en nombre del cual dicen comunicarse con ustedes. Puede ser ANSES, puede ser el banco, puede ser el PAMI. Entonces, en los 0800 de cada una de esas instituciones tienen que denunciar. También otro organismo que está abocado a este tipo de problemáticas es el Defensor del Pueblo. Acá en Rosario hay un adjunto local en frente de la Plaza Pringles, para que todos se ubiquen, y bueno, en Santa Fe hay otro. Y en todas las ciudades donde haya Defensoría del Pueblo se puede denunciar, y en las fiscalías. No, y además es muy importante lo siguiente. Modernamente en los últimos días yo lo detecté y lo probé sin llegar. Aparecen, por ejemplo, para todo tipo de edades, pero particularmente los más jóvenes, de 30 años para abajo, la posibilidad de la famosa tarjeta verde, Green Card, en Estados Unidos.
que es la tarjeta que permitiría ingresar libremente a Estados Unidos para poder trabajar en aquel país sin ningún tipo de inconveniente, como no para aparecer, digamos, en forma ilegal en Estados Unidos. Cuidado con este tema cuando empiezan a pedirte el documento, ¿sí? Formas de contacto en las redes sociales y de última te piden hipotéticamente el número manual de la tarjeta de débito, tarjeta de crédito para pagar ese servicio. Ese servicio en Estados Unidos va por sorteo en la Lotería Nacional de Estados Unidos. No es tan fácil acceder, ¿sí? Pero aparecen un montón de empresas de por medio. ¿Qué le sugiere, qué le aconseja usted al adulto mayor cuando recibe ese tipo de comunicaciones, sea por internet, sea telefónicamente? O a cualquiera, bueno, cualquiera, ¿sí? A cualquiera, por supuesto, porque esto, digamos, no reconoce edades, pero ¿por qué caen más, encuentran más campo de orégano en los adultos mayores? Porque los adultos mayores son los únicos, casi los únicos, que conservan línea telefónica fija. La Claro. mayoría de los jóvenes tienen su línea de celular y es más difícil en ese caso unir la vida de la persona con el llamado que se le quiere hacer. Generalmente llaman a las líneas fijas porque saben que hay una persona mayor en esa casa. Entonces, primero, ningún organismo, esto quiero dejarlo bien en claro, ningún organismo, ningún banco, ninguna, ni PAMI, ni ANSES, ni una empresa de Netflix o de cable o de cualquier tipo, te va a llamar a tu casa pidiéndote información personal. Eso es algo que lo que hace ANSES te manda una carta, te manda una nota o se comunica a través de mi ANSES, con un mensaje por mi ANSES. El PAMI tiene el mismo mecanismo y el banco, ¿qué les recomiendo a los adultos mayores con sus bancos? Que tengan el 0800 del banco, o sea, el banco donde cobran, donde tienen la cuenta, donde operan. Entonces, inmediatamente que reciben un llamado de este tipo pidiendo datos personales, que no hay que darlo nunca por teléfono, inmediatamente cortar a los llamados telefónicos, no proporcionar ningún dato, no seguir la conversación, porque hay todo una psicología social de parte de los que llaman, que generan un vínculo de familiaridad en donde la persona termina dando el dato que a ellos le hace falta, dando el nombre del pariente, dando el nombre del hijo, dando la dirección. Entonces, inmediatamente una llamada de alguien que no sea de la familia, que requiere datos o información, se corta, la llamada se corta. Pero además, los datos esenciales, que sería, digamos, el cierre de este tipo de estafa para todos y todas, es decir, cuando te piden, por ejemplo, la clave de ingreso a los cajeros automáticos, donde estás operando, ¿sí? O te piden, de última, pasame el número de tu documento, ¿sí? Pasame el número de tu cuenta bancaria, pasame el número de home banking o pasame el número de la tarjeta con la cual operás, ¿sí? Porque seguramente después de esta operación te dicen, las vas a cambiar. No dar esos datos que son precisos para consumar la estafa. Sí, además que no dar ese ni ningún otro dato. Tener el nombre o el teléfono o el 0800 del banco y el nombre del oficial de cuenta. Si es que usted tiene una cuenta, un plazo fijo, el nombre del oficial de cuenta, se comunican con esa persona. Y lo que se aconseja en el caso de la llamada es inmediatamente cortar la llamada. Hay todo un protocolo de ciberseguridad que dice cortar la llamada, llamar al 911, acudir a algún vecino, algún familiar, alguien de confianza que te ayude a pensar, porque nada es tan urgente como para poder y tener que ser resuelto en el momento. Porque generalmente ofrecen un premio, otra de las jugadas que yo he visto en el estudio, ofrecen un premio
para recibir el cual tenés que hacer un adelanto en efectivo. O sea, no hay ningún premio por el que haya que pagar. No hay, o la otra, ¿no es cierto? La otra que también ahora se ha dejado un poco de usar, el informar acerca de un accidente o de un secuestro de alguien de la familia, un estado de peligro. Manejan el tema de lo urgente y lo imperativo. Por favor, ese tipo de llamadas se corta y se llama 911, que es la policía, y se llama luego al organismo que ellos han invocado para informar. ¿Qué estamos nosotros aconsejando? Es que si tienen los recursos para grabar las comunicaciones, se graben, porque esa es una prueba muy, muy importante, pero no dejar pasar, porque esto hay que cortarlo de raíz y sobre todo convocar a que el Estado investigue. ¿Mm? Perfecto, doctora. Le agradezco infinitamente, como siempre. Me queda pendiente algunos recursos que se están planteando en la Justicia Federal por parte de el decreto del año próximo anterior, actualizando. Pero lo dejamos para la próxima. ¿Le parece? Dentro de 15 días nos vemos. ¿Cómo no? Lo último que le quería decir, que cómo ayornarse, hay la gente que es PAMI puede entrar con su computadora, con ayuda de alguien, en comunidad PAMI. Y después hay otro grupo en internet que se llama Mayores Conectados. Y ahí les enseñan cosas básicas para aprender que muchos de nosotros por edad no hubiéramos podido conocer. Entonces, ayúdense, infórmense y no den datos a nadie. Le agradezco infinitamente, doctora. En nuestro programa vamos con Celina Chicutini, la última o la anteúltima información política. La anteúltima información política. A ver, Celina, antes de ir a la información política, vámonos con lo que nos necesitamos periodísticamente ya, que nos viene acercando permanentemente. ¿Qué puede llegar a pasar el próximo lunes? Ahora está feneciendo ya prácticamente el decreto del DNU de Alberto Fernández. Pero a este respecto, queda una semanita más después para que tome una decisión posterior la presidencia de la República. ¿Qué puede pasar en la provincia? La presencialidad no va a volver, esto lo han dicho inclusive los mismos colegios que notificaron a las papás que no volvía la presencialidad hasta que no cambie el alerta epidemiológico y que lo envíe Nación. Y entonces van a seguir con clases virtuales. También los colegios privados, estamos hablando del caso de la capital, hay muchos colegios que ya notificaron a los padres que en determinado horario van a tener las clases virtuales a través de la plataforma de lo que es Zoom o Classroom, de subir todo lo que sean los archivos. Pero ya al menos a los padres les han mandado la grilla de horarios. Tienen una carga bastante importante, ¿eh? Arrancarían con clases entre las 8:30 y las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. De lunes a viernes. Tal cual. Pero vos sabés que muy bien que también los colegios tienen que adaptar el tema de la conectividad, que nosotros venimos diciendo que no lo iban a aprobar. Bueno, que no lo iban a aprobar. Celina, han sido muy duros los dos secretarios generales de la provincia de SADOP, tanto Pedro Bayúgar, capital provincial, y Martín Lucero, del sur de la provincia de Santa Fe. Prácticamente me han dicho inoperante, anárquica, la política del Ministerio de Educación de la provincia de Anacacho. Sí. Muy duro, sí, durísimos. Sí, lo que pasa es que también desde el Ministerio se están manejando con mucha tibieza. Volvemos a repetir, los alumnos no son los que contagian, pero los docentes que no están del todo vacunados, aún porque van llegando en cuentagotas a la provincia, a ver, las vacunas que llegan al país se tienen que distribuir. Será de una manera muy federal, pero tenemos congregados en provincia de Buenos Aires una gran cantidad de docentes que también tienen que ser vacunados. Acá el último lote que llega, estamos hablando de 67.200 dosis de AstraZeneca, de lo que es este convenio COVAX, y 42.250 de la Sputnik. Son pocas, es cierto, pero se va con un buen ritmo.
Perfecto, nos quedan dos últimos temas. ¿Qué pasa con este cura de Amenábar ahí en el departamento General López, que los echó prácticamente con un crucifijo? Fuera maldito, fuera de Satanás, les decía a la policía cuando fueron a decirle, mire padre, no se puede hacer una reunión. ¿Qué pasa con este cura? Fue una remake del Exorcista. La verdad, verlo, este cura aparentemente ya los tiene acostumbrado en el departamento General López a este tipo de actitudes. En el 2011, para que tengas una idea, en el Instituto San José, también de Amenábar, él daba clases de catecismo. Bueno, le había cuestionado a una chica de 17 años que cursaba el 4º año del secundario su vida sexual. Otro compañero intervino y le dijo que estaba muy fuera de lugar lo que le estaba preguntando. Se enojó el cura y le dijo, tu papá tiene un amante. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, tremendo. En una homilía también le... Sí. Este es el cura que prácticamente exorcizó a la policía. ¡Fuera maldito! ¡Fuera maldito! Él quería seguir con su acto religioso dominical. Son las La perlas, última, sí. Sí. Las perras, sí, son perras, pero son perras que multiplican y contagian, donde hay Obvio, multitudes. obvio. No es necesario Sí. ir a la iglesia para tener que estar orando, no es necesario, pero bueno. Bueno, la última. ¿Qué pasó en la convención de la Unión Cívica Radical? ¿Quién apretó a quién? ¿Socialistas o radicales? ¿Cómo quedó la convención esa? Bueno, la convención radical pasó un cuarto intermedio hasta ver qué sucede con este tema de la prórroga, pero el viernes tiene su convención el Partido Socialista a través de quien lo encabeza, es el diputado Esteves. Le dijo, muchachos, nosotros no nos vamos del Frente Progresista, somos Frente Progresista y va a seguir siendo. Cuando hay algún radical, como el caso de Mario Domingo Barleta, que dice, Miguel Lifchi, obviamente que se estaba acercando muchísimo al PRO. No, Lifchi siempre fue muy tajante, mi límite es el PRO. Ustedes pueden venir todo lo que quieran al frente y armar este frente de frentes, pero del Frente Progresista el socialismo no se va. Perfecto, nos estamos viendo entonces, cariño. Chau, chau, buen adiós, como siempre decimos. Hasta la próxima.